¿Eso qué implica cuando hablamos de anemia? ¿Qué problema, qué serie celular en la que está alterada? Serie roja, ¿no? En la serie roja, ya sea por un problema de hemoglobina o un problema de los mismos eritrocitos, ¿no? Acá tenemos unas púrpuras, unas petequias púrpuras que están relacionadas con plaquetas. ¿Y eso qué es? ¿Estas? Sí, son trocitos, son de las plaquetas, son púrpuras, son hemorragias. Y sí, revisen, busquen qué es la diferencia entre una petequia, una púrpura. ¿Qué patología es? Ah, ¿esta de acá? Sí. Puede ser una púrpura trombocitopénica, claro, trombótica, puede ser una púrpura trombocitopénica idiopática, una PTI. Están relacionados con plaquetas, son patologías de la plaqueta. Revisen, púrpura, ¿qué es una púrpura? ¿Qué es una púrpura, una petequia? El púrpura nomás se te forma esto, la piel púrpura. ¿Ah? Púrpura. ¿Cómo? Púrpura, yo he leído que se te pone la piel púrpura nada más. No. ¿Dónde está buscando? ¿En qué página? ¿En Gisela su revista, creo? Mi salud. No, sí, de verdad. No, púrpura. Un caso similar. Semiología, Pons. La piel púrpura, ¿sí? No. Púrpuras, petequias. Y acá este niño o niña, ¿qué tiene? Parece que posiblemente tenga algún cáncer, ¿no? Estamos en sangre, entonces posiblemente tenga una leucemia. Bueno, entonces lo que vamos a ver principalmente, como siempre vemos acá, es la parte morfológica. Vamos a ver de médula ósea, pero como le digo, lo que más nos vamos a centrar es lo que es sangre periférica, que es algo que eso sí ustedes pueden ver, que ustedes de repente en algún momento van a realizar en su centro de salud y que es mucho más asequible. Entonces acá tenemos la médula ósea. La médula ósea que está en los huesos esponjosos, la médula ósea tiene dos componentes, la médula ósea roja y la médula ósea amarilla. La médula ósea roja, que es todo este componente celular, con sangre, vasos, y la médula ósea amarilla, que tiene este acúmulo de tejido adiposo. Acá dice adipocitos, pero en realidad, si ustedes analizan la teoría, realmente no son adipocitos, porque los adipocitos es una célula especial. Y acá realmente lo que almacena grasa es una célula reticular. Por eso es que la médula amarilla se comporta diferente que el tejido adiposo. Si no, imagínense, las personas que son obesas también tendrían una gran cantidad de médula ósea amarilla. Y no es así. Las personas que utilizan corticoides o las personas que de repente están en inanición, entonces también bajarían su tejido, o la médula ósea amarilla también bajaría, ¿sí o no? Pero no es así, o sea, no se comporta como el tejido adiposo. ¿Ya? Por eso les digo, lo que siempre les digo, o sea, lo que ven en internet no es necesariamente, o sea, lo que ustedes lean siempre tienen que ser críticos, ¿sí? Críticos. La médula ósea entonces tengo como una población heterogénea de células hemáticas. ¿Por qué? Porque no solamente en la médula ósea se van a originar los eritrocitos, también va a ser los neutrófilos, los basófilos, los linfocitos. Es una población enorme. Y no solamente los elementos maduros, no solamente es que va a aparecer el componente o la célula madura, sino también todos los componentes, todas las células, desde que nacen hasta sus diferentes estadios de maduración. O sea, es bastante tipo celular. Y estas células no están en el aire, están en un estroma, en una red, en unas fibras reticulares, en una red. Como si todos nosotros ya no estuviéramos acá en este piso, si no estuvieran en una red, esa red de circo. Ahí estamos todos. No estamos en el aire, estamos en una red. Ahí está, o sea, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Han visto esa red de circo, no? Grande. Y ahí está, todos nosotros estamos ahí. Un linfocito, un neutrófilo, estamos en una red. Y no solamente en 2D, sino imaginen una que venga por acá. Y estamos metidos en compartimentos, ¿no? Y aparecen las células reticulares, que son las que almacenan, ¿ve? Grasa. Y lo que nos da la médula ósea amarilla. Este cuadrito siempre les recomiendo que ustedes lo tienen que saber, lo tienen que estudiar, porque acá me dice cómo se van originando las diferentes células sanguíneas. Nosotros generalmente lo que vamos a ver en sangre periférica son estos, ya los elementos maduros.
Pero en la médula, en esa médula ósea roja, va a estar todos los componentes, todos los niveles de maduración, ¿ya? Todos los niveles de maduración de las células. Todas estas células nacen a partir de una célula madre hematopoyética. Si se divide, esta célula madre hematopoyética va a dar origen a una célula madre hematopoyética mieloide, ¿ya? Mieloide, y este va a dar origen a una célula madre linfoide. La mieloide es la que me va a dar recién todas estas células, y las linfoides me van a dar a los linfocitos T, natural killer, linfocitos B. Todas nacen en base a estas células madre hematopoyéticas. ¿Ven? Como su amiga me decía, no sé, creo que aquí sí, ahorita, ¿no? O sea, la parte mieloide, miren, los eritrocitos sí, si bien es cierto de la parte mieloide, pero tiene otra célula, digamos, plástica, que va a dar origen a los eritrocitos. Igual son los neutrófilos, tienen origen a partir de otra célula plástica, pero todos son de la serie mieloide. Entonces, ahí se explica, o ahí se ve cómo se van diferenciando y cómo se van a formar los diferentes componentes de la sangre. Y el niño que vimos en la imagen anterior, ¿qué tenía? ¿Qué parecía que tenía? Leucemia. ¿Qué es una leucemia? ¿Qué entienden por leucemia? ¿Qué entienden por leucemia? ¿Qué es una leucemia? Un cáncer del tejido conectivo sanguíneo. Es un cáncer del tejido conectivo sanguíneo. Ya, muy bien. Otra definición. La afectación de estos dos tipos de células madres, tanto mieloides como linfoides. Ya, entonces es una neoplasia benigna o maligna. Maligna, que afecta. A los glóbulos blancos. No, que afecta. No, a las todavía. células mieloides y a las células linfoides. A las células madres. A la célula madre hematopoyética. Entonces las leucemias son neoplasias malignas que afectan a la célula madre hematopoyética. Si la célula madre hematopoyética que se afecta es la mieloide, será una leucemia mieloide. Si la que se afecta es la linfoide, será una leucemia linfoide. Si la leucemia que yo veo es de un componente inmaduro, será una leucemia aguda. Y si lo que yo veo es componente maduro, pero anormal, será crónica. Por eso es que yo tengo leucemia mieloide aguda, leucemia mieloide crónica, leucemia linfoide aguda, leucemia linfoide crónica. Y esa es la clasificación. Todo nace a partir de la histología, ¿no? De la histología. Y de repente le estoy engañando, no sé. Hey, cabrón, tiene su celular. ¿Quién tiene su celular en la mano? Ahí tiene su celular. A ver, busca leucemia linfoide aguda. De repente estoy engañando, ¿no? No sé. De repente el profesor Leucemia linfoide aguda. Claro. A ver, de repente, ¿no? Acá. Linfoide aguda. A ver, ¿existe o no existe? Acá es la histología engañosa. ¿Existe o no existe? Acá que te engañas como todo esto. ¿Ah? No existe. No existe. ¿Existe o no existe? No tiene datos. Aguda, sí, también A ver, conocida ¿qué? como leucemia linfoblástica. La plástica se refiere a blastos, que son células inmaduras. ¿Ya? Por eso linfoblástica. ¿Ya? Y Es un tipo de cáncer de sangre y de la médula ósea que afecta a los glóbulos blancos inmaduros llamados linfocitos. ya. Es importante buscar esa atención médica. ¿Qué edad generalmente se presenta? ¿Qué más hay? ¿Nada más? No, interno. Ya. Más frecuente ¿en qué edad? En niños. Leucemia mieloide crónica, Más frecuente en adultos. más frecuente en adultos. Entonces, ya, miren, solamente con esta edad, con este cuadrito y ya sabiendo la definición de leucemias, entonces yo puedo ya puedo, ¿ve? Ya entiendo, ya usted ya entiende que es una leucemia aguda. ¿De dónde viene ese nombre, leucemia mieloide crónica? Es por simplemente la clasificación y la maduración de la formación de la sangre. ¿Y linfomas? Tumor. Se los dejo de tarea. ¿Ah? Tumor. ¿De qué? Tumor. Tumor, ya ven.
linfoma, o sea, es un tumor de los de las células linfoides. La diferencia entre una leucemia linfoide y un linfoma es que los linfomas se manifiestan como tumor. Los ganglios, tumor. El vaso, tumor. En el estómago encuentran un tumor porque el tejido linfoide asociado a mucosas. En cambio, esto se manifiesta en sangre periférica. Esto se manifiesta en sangre periférica. Pero, doctor, una pregunta. ¿Los linfomas también serían neoplasias Malignas. Claro, neoplasias malignas de los linfocitos. Este también es una neoplasia maligna que afecta la serie linfoide de los linfocitos. Pero ¿cuál es la diferencia? Que este se manifiesta en sangre periférica y los linfomas forman tumores. ¿Ya? La médula ósea también me indica, también va a variar de acuerdo a la edad. No siempre va a ser la misma celularidad en un niño o la médula ósea en un adulto, la de ustedes o la mía o la de su abuelito. Va a variar, más o menos se dice que la celularidad es igual a 100 menos la edad. Ahora, ¿cuánto de celularidad encontramos acá? Más o menos será unos, entre la parte roja y la parte amarilla, será un, ¿cuánto le calculan? ¿Qué porcentaje? 50. Un 50. 50. Entonces, ¿esta médula de qué paciente será? ¿De cuántos años tendría? 50. ¿Mayor? No. Si tiene 50 de celularidad, o sea, 50 es igual a 100 menos la edad. 100 pasa para acá, 100 menos 50 es igual a la edad. Entonces, ¿cuánto tenía la edad? 50, aproximadamente 50, 40 años. Muy bien. Por ejemplo, esta médula, ¿a qué edad tendría el paciente? 10, efectivamente unos 10 o 20 años por ahí, ¿no? Porque es muy celular. Pero ahí dice paciente de 80 años. Espérate todavía, Tranquilo, pecharle. Entonces, esa es una médula de unos 10 o 20 años. Entonces, siempre, no se olviden, todo depende al final también de lo más importante, que es lo más básico en medicina. Lo primero que ustedes hacen con el paciente, que es ¿la qué? La anamnesis. Primero yo le pregunto, converso con el señor, ¿cuántos años tiene? Y resulta que esta muestra es de un paciente de 80 años. Entonces ahora cambia. ¿Ven? Antes era normal y ahora solamente el dato clínico, solamente la edad, ya me dice que esto no es normal. Esto no es normal. Y es más, esto va para una leucemia, ¿sí o no? ¿Y qué leucemia sería? Lo más probable. ¿Una leucemia linfoide aguda? No. ¿Qué pensaría yo? Una crónica, mieloide crónica tal vez. ¿Ya ve? ¿Y cómo sabe? ¿Cómo sabe la doctora? Que ni lo ha examinado y ya tiene el diagnóstico ya en mente. Solamente, ya ve, solamente leyendo. O sea, entre más leas y con los datos y haciendo análisis de tus datos, tú puedes ya tener una idea de tu diagnóstico. En este caso es una leucemia. Mira, acá es la médula ósea amarilla y todo esto es la médula ósea roja. Ahora, como les digo, lo que más se va a notar acá y lo que nos va a llamar la atención son los megacariocitos. Son las células que son más fáciles de reconocer acá en la médula ósea. ¿Ya? Son las células que son más fáciles de reconocer. Estas las más grandes, mega, grandes. Son las megacariocitos. Acá, ¿qué células son estas? ¿Qué son realmente? Son todas esas células del diagrama, son estas de acá. ¿Cuál es cuál? Tendríamos que sentarnos a ver cada una, cuál es la serie eritroide, cuál es la serie granulocítica y cómo van a madurar, porque no vamos a encontrar el neutrófilo maduro, vamos a encontrar todos los neutrófilos en toda la maduración. Y ahí sí, imagínense que le pregunte, ¿saben qué? Resulta que es un mieloblasto, jalados. Y el de acá es un mielocito tal, y el de acá es un eritroblasto. No aprueban nunca. No aprueban nunca. Para eso, por eso le digo, ese estudio morfológico de la médula ósea es complejo. Es a no ser que sean patólogos o a no ser que sean pues hematólogos o hematopatólogos.
Por eso que no es el objetivo de ustedes, no es el objetivo. Mi objetivo es que tengan una idea general, que esta es una médula ósea amarilla, esta es una médula ósea roja, que acá está toda la población de células, que estas células grandes son los megacariocytos. Miren, todo esto lo que van a, todas estas células están aquí. ¿Cómo lo reconoce? Entonces, doctor, usted lo reconoce. A veces no. Yo no sé, a veces yo estoy, o estamos en el hospital y esta célula, ¿qué será? Entonces, para eso utilizo técnicas de inmunistoquímica, marcadores especiales, o citometría de flujo o inmunistoquímica, que me va a marcar, mira, este grupo de células resulta que son linfocitos, o resulta que estas células que estoy viendo son blastos, son inmaduros, ¿ya? Entonces, lo normal de blastos, de inmaduros en una médula ósea es hasta 5%. El diagnóstico de una leucemia es cuando yo tengo de 20 a más de 20% de las células son blastos. O sea, aquí, por ejemplo, si yo veo, le hago un marcaje y yo veo que más del 20% son blastos, ese es un diagnóstico de leucemia aguda. Leucemia aguda. ¿Sí? Entonces, así más o menos se hace el diagnóstico. ¿Qué porcentaje de la leucemia crónica? Más del 50, dijo, ¿no? No. De 20. No. ¿Cuándo es una leucemia crónica? ¿Vendrían a ser todas o solo una? El diagnóstico de leucemia es, ¿cuándo sería crónica? Cuando yo encuentro componentes malignos, pero de tipo maduro. Para el diagnóstico de una leucemia aguda, yo tengo que encontrar más de 20% de blastos. Para el diagnóstico de una leucemia crónica son otros criterios. Okay. ¿Claro, sí o no? Claro. Porque si encuentro blastos, ya sería aguda. Acá en la leucemia mieloide crónica son maduras. Pero ¿se dan cuenta que hay un problema? ¿Se han dado cuenta ahí un dato? En el dato que les he dado, Sí. que les he dado, ¿hay un problema ahí o no? ¿No? ¿Cuánto es lo normal de blastos en médula ósea? 20. No, 5. 5. 5%. ¿Y para leucemia aguda? 20%. ¿Y si tiene 10? 10 a 20, dijo. Puede haber una Bueno, normalidad. ¿Y si tenga 10? No, pero ya sería, ya comienza una ¿Por qué? leucemia. ¿Por qué? Porque está aumentando la población. Ah, Porque ya está aumentando. bienvenidos a la medicina. Porque hay un aumento de la población como tal. Claro, ya no es normal. Claro. Y ahí, ¿pero dónde está? Bienvenidos a la medicina. Pero ahí sí es un Les dejo- recuento, les dejo- recuento leucocitario. No, estoy hablando de blastos. Inmaduros, ¿sí o no? Claro, ya ahí sé, no, lo normal claro. de blastos de inmaduros es 5%. Más de 20% es una leucemia aguda. Entonces, si se encuentra 10... ¿Ah? Entre 5 y 20. Entre 5 y 20. Por ejemplo, si Bien. fuese un 10, por ejemplo, Ya. de blastos, no es nada, es una médula normal. No, Y esa si lo normalidad. normal es 5%. Pero si una leucemia aguda es 20% o mayor a 20. Y si hay un paraje de 10%, Puede ser otra Leucemia moderada. Hay síndromes mieloproliferativos. Hay síndromes mielodisplásicos, perdón. O displásicos. Son un problema ya de displasia. Displasia, hay un problema ahí. Es una displasia de médula. Es un paciente que tienen que chequearlo porque ya, como dice usted, está yendo. Entonces, bienvenidos a la medicina. En tanto, el A veces no es recuento. 1 más 1, ¿te das cuenta? Claro. ¿Y ahora? Bacán cuando te viene, ya, acá está el diagnóstico. Acá está el diagnóstico. No tiene nada, señor. Y aquí, ¿y ahora? ¿Qué le dices? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Vengan unos Ninguna. meses. ¿Ah? Vengan unos meses. ¿Qué hago? Muy bien, para eso son, pues para eso estudian. En tanto el recuento sea por el porcentaje, ¿cómo se sacaría? ¿En dónde? En el caso de, por ejemplo, usted dice que tendría que haber una mayor población de blastos en los jóvenes, pero ¿cómo se hace ese porcentaje para sacarlo? ¿Cómo lo veo? Por eso le digo, yo veo, por ejemplo, ¿cómo lo hacemos en la práctica? En la práctica agarramos, vemos dónde hay un panorámico acá. Acá hay un panorámico, no, ¿a dónde está el panorámico? Una médula. Sí, ese es el más panorámico, ¿no? ¿Dónde está el más panorámico? Acá, este es el más panorámico. No, acá por ejemplo le hago si yo veo, ya desde aquí, ya yo comienzo a ver que hay células muy inmaduras. Entonces ya comienzo a sospechar.
y le hago coloración, inmunistoquímica. Ah, ok. Entonces con la inmunistoquímica me saltan los blastos. Me saltan, resaltan, se pintan. Ok. Y ahí yo hago más o menos un porcentaje, un conteo, y si eso es más del 20%, ya pues una leucemia, solamente puedo decir leucemia aguda. Tengo que hacer más marcadores para ver si esos blastos que son mieloides o linfoides. Si son linfoides, leucemia linfoide. Pero el diagnóstico de una leucemia es mucho más, tiene más cosas, mucho más complejo. Lo que sí ustedes van a manejar, y todos seguro nos han hecho, es un hemograma, ¿no? Nos han sacado sangre. Cuando nos sacan sangre y la sangre la centrifugamos, la sangre se va, los elementos formes o sólidos o celulares se van al fondo y queda un sobrenadante, queda un líquido. Ese líquido es el plasma, ¿ya? El plasma. La sangre, miren, los componentes formes, los leucocitos y las plaquetas es menos del 1%, es casi el 1%, no es mucho, no es lo que más abunda. Lo que más abunda son los eritrocitos, que son 45%. Y incluso, miren, lo que más abunda en la sangre es el plasma, un 55%. ¿Qué es el plasma? Es el componente de la sangre formado principalmente por agua y por proteínas, ¿no? Por proteínas, ¿como cuáles? La albúmina, glóbulos y factores de coagulación. O sea, un plasma es agua más factores de coagulación, ¿sí? Globulita, fibrinógeno y todos los factores de coagulación que están ahí. Y acá en los elementos formes, miren, 45%, ¿les parece conocido 45%? En un hemograma, ¿ustedes han visto? Sí, el hematocrito. Es el hematocrito, ¿no? El 45% viene a ser el hematocrito. Entonces, ¿qué es el hematocrito? Porcentaje de glóbulos rojos en un volumen determinado de sangre, ¿no? En un volumen determinado de sangre. Ese es el hematocrito. Miren, así pueden hacer su extendido, sacan su sangre, lo extienden en una lámina y lo colorean con una coloración de rayo Yensa, y así vamos a ver, así se ven los extendidos, ¿no? ¿Ven? Miren, vemos los eritrocitos, que son los que más abundan. Los eritrocitos tienen un centro claro. ¿Por qué? Porque son bicóncavos. Son bicóncavos, permiten pasar, tienen en el centro menos citoplasma y por lo tanto dejan pasar la luz más fácilmente. Más o menos los eritrocitos miden unos 7.5 micras. ¿Cuánto mide más o menos un capilar? ¿Te acuerdas? 8 a 9. Por eso que los hematíes pasan tranquilos, de 7 o 7 o 7.5. ¿Qué son estas? Plaquetas. Estas son plaquetas. Estas plaquetitas, y estos son los eritrocitos, que es lo que más vamos a ver. Son plaquetas, las plaquetas viven aproximadamente entre 7 a 14 días, ¿ya? 7 a 14 días. Hay un fármaco que impide que las plaquetas se agreguen, ¿no? Se unan, como es la aspirina. ¿Por qué? ¿Por qué? Muy bien. Eso lo van a contestar ustedes y lo van a buscar cuando terminen la unidad. O sea, cuando ya sepan la estructura, la estructura de la plaqueta, y cuando vean y cuando estudien la fisiología de la coagulación, que seguro lo van a ver, ¿no? No sé si lo ven en sí, en fisiología. ¿Sí? ¿Ah? ¿Sí? Sí, van a ver. No sé, sí, ahí sí. Y a ver, cuando vean lo que es la fisiología de la coagulación, entonces, después de eso, o sea, que es lo normal, ahí recién se ponen a estudiar, ¿y la aspirina cómo actúa? Entonces, ya van a ver, ahí es más fácil, porque ahorita no van a saber, tendrían que estudiar todo, a no ser que quieran ponerse a estudiar ya. Pero una vez que ya estudiaron, ya dieron su examen, ya ahora sí me voy a estudiar mi placa. A ver, ¿por qué la aspirina hace que no se una? ¿Sí o no? ¿Qué es lo que hace? Los leucocitos se dividen de dos maneras, los puedo clasificar. De acuerdo a las características del núcleo, si el núcleo no tiene lobulaciones, se llaman mononucleares. Y si los leucocitos tienen lobulaciones, se llaman polimorfonucleares. ¿Quiénes son mononucleares? Los linfocitos, los monocitos. Miren, los linfocitos son prácticamente un núcleo redondo, casi no hay citoplasma.
El monocito también es redondito, pero el núcleo puede ser en forma de habichuela, en forma de frijol, en forma de riñón. A veces lo describen como medio cerebriforme. Esa es la forma de un monocito. Los neutrófilos, miren, tienen hasta 5 lobulaciones. El eosinófilo tiene 2 lobulaciones. Y el basófilo describen que el núcleo tiene una forma de S, pero realmente el núcleo, realmente como pueden ver, no se distingue, no se puede ver fácilmente. Parece un solo núcleo, efectivamente. Pero acá lo que nos va a diferenciar con este de acá, por ejemplo, es que los leucocitos también los puedo clasificar en base a sus características tintoriales. Por suerte de nosotros, y para no confundirnos, es que los que no tienen gránulos son los mononucleares y los que tienen gránulos son los polimorfos nucleares. Por suerte, imagínense que fueran ahí mezclados. Jala, saldrían como 500.000 preguntas. Pero acá, felizmente, que para nosotros es lo mismo. Mononucleares, agranulocitos, polimorfos nucleares, granulocitos. Y ahí tengo otro dato para diferenciar. Resulta que si yo encuentro gránulos, no, estoy en este grupo. Entonces debe ser un basófilo. Basófilo tiene gránulos muy intensos y abundantes que bloquean el núcleo, que no me permiten ver el núcleo y que son azules. El eosinófilo, como pueden ver, son gránulos rojos intensos. Y los neutrófilos tienen gránulos, pero no son tan abundantes ni tan intensos como los otros dos. Por ejemplo, ¿este qué es? Eosinófilo. Miren, tiene gránulos intensos y rojos eosinófilos, eosinofílicos. O sea, es un eosinófilo. Estas, estos, ¿linfocito? No, no puede ser. Porque ¿qué tiene acá? ¿Qué son estos? Gránulos. O sea, ya dentro en el grupo de granulocitos. O sea, ¿quiénes son granulocitos? Neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Entonces, ¿este qué es? Basófilo. Este, linfo, neutrófilo. Muy bien. Ojo, para cuestión del examen, así como estamos practicando ahorita, ¿qué célula señala en la flecha? No va a poner leucocito. Si no, todos le van a poner leucocito. ¿Este qué es? Leucocito, no va a poner todo Pero, ¿y si leucocito. nos pregunta a qué clasificación perteneces, por ejemplo? Si te pregunto, ahí sí es otra cosa. Claro, pero si te pregunto, ¿qué célula es esta? ¿Qué célula es esta? No va a poner leucocito, un leucocito, un leucocito. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, pues, ¿sí o no? Pero hay algunos que amanecen iluminados. Pero ya, entonces ya está, ya saben que tienen que especificar. Y entre más específico, mejor. ¿El neutrófilo es solo neutrófilo o neutrófilo segmentado? ¿Ese acá, qué te parece? ¿Que es un neutrófilo? Segmentado. Entonces, si ya lo saben, lo colocan. Claro, neutrófilo segmentado. Entre más específico sea, mucho mejor. ¿Sí? Pero no va a poner, ¿qué es este acá? ¿Qué célula es? Un granulocito jalado. No, lo más específico. Sí, porque no sé qué ha pasado con este ciclo, un grupo, estos grupos han sido los más iluminados que han venido. Pero ahí dice una célula. No me de idea. Como el ciclo, como la clase, el examen anterior, ¿no? Que preguntaba ¿qué vaso? Vaso sanguíneo. Si todos son vasos. ¿Qué señala la flecha? Un vaso sanguíneo. Conducto. Un vaso sanguíneo. ¿Sí o no? Todos son, ¿en qué clase estamos? De vaso. Todos son vasos. Qué graciosos. ¿Ya? Entonces, siempre tratar en los exámenes de ser lo más específico posible. Entonces ya están advertidos. Neutrófilo, bueno, ya saben sus lobulaciones, eosinófilo y basófilo. Doctor, una pregunta. Ahí dice el neutrófilo de 2 a 5 lóbulos. Ajá. Pero en el libro dice que tiene de 3 a 5 lóbulos, porque si sería de 2 sería los... Claro, de 3, sí, acá se me ha ido. De 3 a 5 lóbulos. Más de 5 lóbulos ya es patológico, miren. O sea, los mismos lóbulos, incluso estás, qué bacán. Pero cuando tú ves un neutrófilo con muchos lóbulos, ya no es normal. Miren, esas cositas tan pequeñas ya te indicen ya. Por ejemplo, la anemia megaloblástica. En la anemia megaloblástica vas a encontrar neutrófilos hasta de 6, 7 lobulaciones.
Y eso es un hemograma, ¿lo ves el hemograma? ¿Lo ves? Ahí ya. Y señor, ¿usted está haciendo dieta? ¿Tiene un problema? Anemia megaloblástica. Si la hemoglobina baja, le haces unas constantes corpusculares y ahí sale. Este segmentado. Y este, un neutrófilo en banda o también llamado abastonado. Es un neutrófilo inmaduro que se puede encontrar en sangre periférica en menos cantidad, pero se puede encontrar. ¿Ya? Este acá es un artefacto. Es un problema ahí de algún hematín medio raro que ha pasado, se ha crenado. Neutrófilo en banda. Este segmentado. Este neutrófilo segmentado. Estas plaquetas. Este neutrófilo segmentado. Este un eosinófilo, ¿ves? Este es un eosinófilo con dos lóbulos y un citoplasma rojo granular. Y acá vamos a retroceder, si se habrán dado cuenta. Acá, por ejemplo, ¿qué es este acá? Neutrófilo. ¿Y estos qué son? Eritrocitos. ¿Le ven algo raro? Sí, que no tienen su luz. ¿Ah? No tienen luz. No tiene la zona parte blanca. cóncava. ¿Qué quiere decir? ¿Que es bicóncavo o no? No. ¿Ah? No es bicóncavo. Ya ver. ¿Se habían dado cuenta o no? ¿Sí? No. No. ¿Ah? ¿Ve? No son bicóncavos. Entonces, si no son bicóncavos, deben de ser medios esféricos. Esféricos. Entonces son células esféricas. Entonces será ¿qué enfermedad será? Una esferocitosis. A ver, ¿existe esferocitosis o no? ¿Existe o no? A ver, ¿existe o no? Esferocitosis. ¿Existe o no? Esferocitosis. Es una forma poco frecuente de la